daría usted las llaves de su casa a un desconocido? ¿No? ¿Y qué hace cuando ve esta cada vez más frecuente leyenda de acepto términos y condiciones? ¿Le pone una palomita? Pues eso está haciendo. Precisamente le está dando acceso a su vida y a su privacidad a un montón de publicistas, mercadólogos, abogados, empresas que quién sabe qué quieren hacer con su información, pero que usted la está cediendo voluntariamente. Hoy, entre amigas, vamos a hablar de la protección de datos personales, un tema cada vez más frecuente y que, bueno, por eso está aquí Mónica Mora, mi compañera, que le doy las buenas noches, y vamos a tener dos invitadas, Mónica. Así es, Astrid, muchas gracias. Buenas noches a todas, buenas noches a todos. Bueno, tal como lo planteas, Astrid, pues estamos abriendo la puerta de nuestra vida a estas empresas, vamos a decirlo así. Y también, bueno, es muy frecuente que además del acepto firmadito, pues vía telefónica te informan cuando vas a hacer algún trámite, quiere escuchar nuestro aviso de privacidad y nadie lo escuchamos, ¿no? O sea, nos saltamos ese pedacito y, bueno, también es necesario saber qué es lo que es la privacidad y en qué condiciones estamos nosotros generando pues una especie de contrato con alguien y pues a dónde van a parar pues nuestros datos, nuestra información, en dónde vives, qué haces, quién eres, en dónde trabajas. ¿Quiénes son tus amigos? ¿Quiénes son tus amigos? No, es que ya eso se ha salido de mucho control, ¿no? Pero afortunadamente claro, hay instancias ya también para esto. Y aunque se llaman datos personales precisamente, pues ya también se ha convertido en una cuestión pública cada vez más abordada desde el derecho, que si bien México tiene unas leyes muy desarrolladas y muy de avanzada, a veces en la práctica no están tan bien aplicadas, pero por eso es importante que los ciudadanos conozcamos. Y bueno, ya vimos la polémica también ahora entre el Instituto Nacional Electoral y la Secretaría de Gobernación por este intento de intercambio de datos, ¿no? Que son datos personales que en dado caso nosotros tendríamos que dar esa autorización. Así es todo un tema, de verdad. Qué bueno que aquí en ese espacio del Sistema Michoacano de Radio y Televisión podamos platicar con especialistas y muy conocedoras sobre este tema. Precisamente son dos mujeres muy preparadas y que pues nos van a ampliar todo esto para saber con exactitud, pues estar informados y cómo actuar ante alguna situación relacionada con esto. Y también otra especialista de la vida es nuestra queridísima Claudia Álvarez, que hoy también nos dejó su colaboración, así es que vamos a escucharla, Mónica. Adelante. Los datos personales tienen un día internacional dado la importancia que toman pues esta información, estos datos y estas fotos que podemos compartir en el día a día, principalmente en el terreno de las redes sociales. En este sentido, la Asociación Mexicana de Delitos Cibernéticos emite una serie de recomendaciones pues para que puedas protegerte y puedas proteger también tus datos. Por ejemplo, no compartir la ubicación o la de tus hijos en el momento en que están en algún lugar conviviendo, es mejor poder evitarlo. También tener mucha conciencia del uso que estamos dando pues a nuestra información que estamos compartiendo, porque aunque nuestros perfiles puedan ser privados, hoy en día hay muchas formas de accesar a ellos, aún dentro de personas que no nos conocen. Tener contraseñas seguras también es uno de los elementos que emiten para que podamos tener mucha seguridad y sobre todo también, y muy importante, y se insiste en esto, limitar tu ubicación, limitar tus datos y sobre todo también limitar las fotos que subes, tanto personales como también de tu familia. Con esta serie de recomendaciones y con mucha conciencia, seguramente pues podamos prevenir el mal uso de nuestros datos personales, que en algunos casos pueden generar hasta el robo de nuestra identidad. Así que espero que estas recomendaciones sean de utilidad y sobre todo también pues que se amplíe de mejor manera el tema en el programa. Así es como ves, Astrid, pues realmente lo que comenta nuestra queridísima Claudia Álvarez Medrano es muy cierto. Hay que poner mucha atención en todo esto. Llama la atención también lo que ella comenta sobre las redes sociales. En pro de la publicidad, alguien o algunos cometemos un error al poner estoy comiendo en
y anuncias el lugar pues para presumir que estás comiendo en un buen restaurante, O ¿verdad? también la empresa te ofrece algún regalo, algún Claro, por detalle por supuesto. hacer esta publicación, ¿no? Y entonces ya prácticamente estás diciendo dónde estás también en el momento exacto, ¿no? Con tu familia quizá, con amigos o con quien sea. Entonces realmente esas cosas tan simples y tan sencillas pues pueden llegar a ser peligrosas, sobre todo en este mundo globalizado, en esta actualidad, donde se da mucho la desaparición de personas, donde pues se dan muchos delitos que podemos evitar teniendo el cuidado adecuado. Y es que la tecnología nos da grandes virtudes, nos abre las puertas del mundo, pero también hay que saber usarla, hay que saber utilizar todos estos herramientas que tienen de seguridad también para protegernos en las redes sociales o al navegar incluso en internet, revisar que la página sea una página segura y que a veces por la prisa, por la comodidad, porque ya estamos acostumbrados a entrar a esa página o a dejar nuestra contraseña ya guardada, no lo hacemos, no hacemos uso de todo esto. Entonces, bueno, este es un espacio para reflexionar precisamente de esto, de todas las posibilidades que existen tanto en el mundo virtual como en el mundo material y lo que podemos hacer para estar seguros, claro que sí, utilizando las redes sociales, utilizando nuestros datos para personales en trámites, pero siempre con seguridad. Así es, mucha seguridad en todos los aspectos, en todos los sentidos. Estamos siendo observados ya en este momento por todo el mundo y pues todo el mundo está también tratando de sacar algún provecho. Antes se decía que el robo de identidad, hasta es tema de películas de los 80s, de los 90s, recuerdo una película con Will Smith, me parece, bueno, no recuerdo bien. Él trata de escapar y resulta que las cámaras lo ubican en el satélite, lo ubican por el teléfono, lo ubican por acá, lo ubican por allá, pues ya esa es la realidad. En ese momento ya estamos viviendo lo que hace unas 2 décadas se pensaba como algo peliculesco, algo extraordinario, y pues no, resulta que ya eso es una realidad que no podemos negar. El futuro nos alcanzó, Moni, y sin duda pues es un importante valor el que tienen ahora nuestros datos, el que tiene nuestra información, que debemos valorarnos nosotros, porque otros lo están haciendo y los están aprovechando muy bien, ¿no? Entonces, nosotros también tenemos que aprender a valorarlos, a cuidarlos y bueno, ser pues no tan desconfiados, pero sí precavidos. Nos da mucho gusto, Astrid del Ángel y su servidora, presentar aquí a la doctora Claudia Heréndira Cortés Núñez, titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias. Noches, y también gracias. tenemos a la maestra Ana Cintia Guzmán Tello. Ella es investigadora también de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Gracias. Pues cuéntenos qué les parece la información que estamos presentando y pues que nos aclaren también si estamos mal, si estamos bien, qué es lo que pues saben ustedes sobre este tema, que lo trabajan, que lo viven en día tras día y las complicaciones que ello implica. Adelante, por favor. Pues yo creo que el primer reto ha sido que los propios ciudadanos conozcan sus derechos, ¿no? Y aprendan cómo ejercerlos. Entonces, primero habría que entender qué es la protección de datos personales. La protección de datos personales es un derecho fundamental. ¿Por qué? Porque está consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, también en nuestra Constitución local, y de ahí se derivan una serie de leyes, ¿no? Ley general y leyes locales. Entonces, hay que entender que es un derecho fundamental, que es muy preciado y que tenemos medios para hacerlo valer. Ahora, también creo que nos falta mucho conocimiento al respecto porque a veces tenemos idea o lo hemos escuchado, pero no sabemos, o cuando estamos ante una vulneración nos es muy difícil saber a quién acudir, ¿no? Con quién nos quejamos o cómo podemos reparar, resarcir ese daño. Sí. Así, adelante. Sí, de hecho, lo que comenta la doctora Claudia con relación a los datos personales, el desconocimiento de identificar cuando estamos hablando de datos personales y datos personales sensibles. Ahora que estaba viendo la información que ustedes manejaban, se mezclan este tipo de dos datos porque pues están ligados entre sí, ¿no? Los datos personales los vamos a identificar como aquella información que caracteriza a una persona y la puede hacer identificable o la identifica. Esas dos
cosas diferentes. Identificar consiste en que esa información es precisa y sabemos de quién se está tratando. Identificable podría ser, no sé, a lo mejor algún número de celular que yo desconozca, y entonces alguien me puede decir, ah, bueno, es el de Mónica, entonces te puede ser identificable, ¿no? Entonces, bajo esos dos supuestos puede pasar. Y bueno, los datos sensibles, los datos personales sensibles, que ya tiene que ver con la esfera íntima, ¿no? de la persona, que tiene que ver con cuestiones de raza, de etnia, de religión, de cuestiones políticas, que debe de estar más protegida para no provocar, para no provocar ninguna discriminación, y sobre todo pues para proteger la dignidad, que es lo que se busca con esta protección de datos personales. Claro. Y decir que no solo son datos como el nombre, el teléfono, sino incluso la cara, ¿no? El rostro, una fotografía, la voz. Lo vemos mucho esto con los niños, ¿no? Ahora que hablábamos de las redes sociales, pero también nosotros hace poco nos vinieron a dar una charla precisamente ahora que pasó, el tiroteo, no el tiroteo, sino el niño que llevó el arma a la escuela. Entonces, pues, ¿qué hacen los medios? Pues el morbo, lo más fácil es difundir el video, ¿no? Difundir la casa donde vivía este niño. Y nos damos cuenta que también es eso, ¿no? Y a veces nos hace muy fácil tomar una foto en la escuela del niño con sus compañeritos y bueno, ahí estás vulnerando los derechos también de los otros niños. Claro, claro. Sí, de hecho, lo que comentas es muy importante, porque no solamente están afectando a ese menor, sino también a los que lo rodean, ¿no? A los abuelos, por ejemplo, también los empezaron a criminalizar por esta cuestión de ya hacerlos identificables ahí, porque fue la casa y algunos otros objetos, y sí, de repente no tomamos en cuenta hacia dónde puede vulnerar eso, y como comento, la protección de datos personales es para proteger sobre todo la dignidad, y aquí pues se menoscabó un poco esa cuestión. Entiendo que fue por una cuestión de que se enteraran lo que había pasado y que ya no volviera a pasar, pero creo que pudieron haberlo hecho de otra forma también. Claro, porque incluso cuando suceden estas cosas podrían haber también atentado contra la vida de los familiares de este chiquito, ¿no? O sea, a ese grado se llega porque llega a suceder, ¿no? Sí, yo creo que ahí vale hacer una precisión, porque hay que anclar este derecho de protección de datos personales al derecho a la vida privada y a la intimidad. Es tal vez ahí a veces un nexo que dejamos de lado. Entonces, esos datos están protegidos porque quiere decir que todo aquel que pueda conocer esos datos o esa información mía tiene acceso a una parte de mi vida privada o de mi vida íntima. Entonces, por eso se les da esa protección. Muy bien, como decías, Astrid, no nada más es el nombre, ¿no? Esto que es lo más evidente, ¿no? Mi CURP, mi fecha de nacimiento, mi estado civil, pero una serie de más datos que van configurando y que pueden demostrar incluso mi personalidad, mis gustos, mis opiniones, todo eso también son datos personales. Y eso fue, me gustaría traer a colación el caso de Cambridge Analytica, porque justo se basa en esa recolección de información o de datos, donde es casi sacarnos una radiografía de nuestra vida, ¿no? Claro, y que en este caso se utilizó para la política. Claro. ¿No? Platícanos un poquito del caso para quien no esté muy empapado. Sí. Bueno, este caso empieza o es detonado por, hay un profesor que diseña una aplicación que es un test de personalidad y que se empieza a difundir a través de Facebook, de esta red social. Entonces, a través de esta aplicación, cuando alguien contestaba el test de personalidad, pues entonces ya se iban guardando todos los datos de ese perfil. Aquí lo más grave es que como Facebook no tenía medidas de seguridad de ese nivel,
esa aplicación incluso podía acceder a los perfiles de los amigos de quienes estaban contestando el test. Entonces no era necesario que yo aceptara y me metiera a contestar y cediera mi información, sino que si alguien que es mi amigo, ¿no?, en Facebook lo hacía, podían acceder a mi información. Y eso significó pues recabar una serie de todos estos datos que comentábamos. No solo mi fotografía, mi familia podían sacar de ahí, sino a qué le doy me gusta, que comparto. Entonces tienen todo, ¿no?, toda la información, pueden hacerse una fotografía así completita de toda mi vida, de todos mis gustos, de mis opiniones, de mis preferencias, y por supuesto eso era, bueno, oro molido para las estrategias de comunicación y para poder influir en opinión. Aquí tenemos a 2 especialistas platicando entre amigas para que nos cuenten sobre esto. El robo de identidad, decía la cápsula, pero ¿qué más se puede hacer con nuestros datos cuando nosotros inocentemente los entregamos en una aplicación de Facebook, en un juego en internet? ¿Qué es lo que sucede? ¿A qué estamos expuestos? Bueno, son varios los delitos que se pueden cometer. Por lo general la gente piensa que como no es una persona famoso, no va a ser, no sé, robada su identidad o algún documento, pero es más vulnerable que una persona que es famosa, porque bueno, un famoso puede tener algunas redes para hacer este tipo de denuncias que a lo mejor un ciudadano de a pie no puede hacerlo. Como lo comentaba en tu cápsula, pues puede ser tanto de robo de identidad, puede ser también algún fraude en tus cuentas bancarias, que de repente es muy sonado un caso de una persona que hacía un robo hormiga, es decir, robaba un peso de todas las cuentas bancarias, y sobre todo eran personas que pues no se fijaban en sus registros, que eso también lo comentaban en sus cápsulas, que hay que estar al pendiente de todo este tipo de información. También puede ser de repente pornografía infantil. De repente las personas dicen, bueno, tomo la foto de mi niño, la subo, pero no sabes qué personas toman esa foto para hacer publicidad que tiene que ver a veces con pornografía. Entonces, por eso Facebook, dentro de sus lineamientos, señala que un menor de edad no puede tener Facebook. Para ellos el límite de menor de edad son 13 años. Desafortunadamente hay muchos padres que pues le sacan Facebook a sus hijos, no saben el riesgo que puede pasar esto. Si Facebook se da cuenta de que es menor de edad este usuario, lo que ellos hacen es cancelarlo esta cuenta. Sin embargo, necesitan tener algún indicio, y pues para eso pues podría pasar mucho tiempo, mientras el menor podría tener esta cuenta, y puede ser también utilizado para trata de personas también. Entonces hay que tener mucho cuidado. Yo no digo que las redes sociales o Facebook sean malos, porque de hecho hasta yo lo uso para clases con mis alumnos, pero sí hay que tener y hay que utilizar todos estos elementos que nos dé Facebook para protegernos, y hay que seguir exigiendo no solamente a Facebook, sino a todas las redes sociales más protección a nuestras redes sociales, ¿no? Claro. Así como lo decías, bueno, Facebook tiene esos lineamientos y tiene manera también de detectar, pero pues también a la hora de abrir una cuenta de Facebook, pues se puede mentir fácilmente sobre la edad, se puede poner una edad mayor, siendo un niño, una niña, y pues como bien lo comentas, en lo que se da cuenta la red social de que en realidad es un chico, una chica más pequeños, y pues se tardan, y a veces yo siento que tampoco nunca se dan cuenta o nunca hacen nada, ¿no? Es muy difícil. He notado últimamente que esta red social ha bloqueado algunos contenidos, dice, este contenido no está disponible, y bueno, parece ser que sí están al pendiente de ciertas imágenes que pueden ser violentas, que pueden ser agresivas, que pueden ser pues no útiles para lo que es la función de esta red social. A veces nos quedamos y dije, bueno, pues yo no publiqué nada feo, porque me censuraron de esa forma. Pero bueno, es una manera que ellos tienen también pues de tratar de
mantener esta línea sana de una red social, ¿no? Pero bueno, hay muchísimas otras redes sociales y muchísimas otras maneras de que se cometan algunos delitos, sí estamos expuestos. Claro, sí. Sí. No sé adelante. si nos podría, perdón. Bueno, sí, nada más complementando lo que tú comentabas. De hecho, yo a mis alumnos les pido que hagan ejercicios en las redes sociales para ver qué reacción tienen ellos de sus políticas de privacidad y sus avisos de privacidad. Y es muy raro, pero me sorprendió gratamente que cuando estuvimos revisando las políticas de privacidad de Facebook de inmediato nos manda un correo y nos dice, ¿tienes algún problema con tu política de privacidad? O sea, le dio miedo, dijo, ¿qué está pasando? ¿Por qué estás revisando? ¿No? Entonces, eso está bien porque entonces quiere decir que está poniendo atención en personas que estamos revisando, o sea, llámese observatorios o personas físicas, no sé, y quiere decir que entonces está evolucionando esta protección de datos personales. Como lo comentaba, ahora que estamos en esta sociedad móvil, que ya pasamos de la sociedad del conocimiento, pues entonces nuestra información está en nuestro celular y tenemos que ser mucho más cuidadosos porque lo llevamos con nosotros mismos, ¿no? Así es, muy cuidadosos. El Claro. celular es también una herramienta también de dos filos, ¿no? Exactamente. Que creo que ahí es donde nos hemos quedado un poco atrás. La tecnología va tan rápido que este conocimiento y socialización de estos derechos y saber cómo protegernos, pues nos vamos quedando rezagados, ¿no? Entonces hay que irnos actualizando. Creo que estos espacios sobre todo son muy importantes para eso, ¿no? Para que toda la ciudadanía se entere de estos derechos que tienen y de cómo ejercerlos y de los peligros potenciales, que son cosas que hacemos todos los días, ¿no? Claro. Una llamada telefónica, acceder a la red social, entonces son cosas que hacemos todos los días, meternos a una aplicación para ver cómo nos vemos de viejitos, de niños, de niñas, ¿no? Y automáticamente eso, a veces nos pregunta si le damos acceso a nuestras fotos y decimos que sí, y con eso ya tienen toda nuestra información. Entonces está divertido, pero sí siempre con esta responsabilidad de ser los primeros guardianes de nuestra información personal. Creo que eso es muy importante. ¿Qué obligaciones tienen las empresas respecto a nuestros datos personales? Las empresas y el gobierno mismo, ¿no? Que también le damos gran parte de nuestra información o la tiene. El aviso de privacidad es uno, ¿no? Pero ¿qué más elementos existen? Bueno, tanto en la ley general como en la ley federal son las que regulan. La ley general es para sujetos obligados y también las leyes locales son para sujetos obligados. La ley federal aplica para particulares, que justo son las empresas. Y tienen una serie de obligaciones que la verdad si conociéramos muy bien sabríamos exigir esas medidas de seguridad que tendrían que garantizar. En primera, sí, el aviso de privacidad es uno de ellos. Cada vez que alguien va a recolectar mis datos o que me los pide para alguna finalidad, tendría que informarme para qué los quiere, cómo los va a tratar y para qué los quiere. Hay dos principios básicos en la protección de datos personales, que es que cada quien, obviamente como es titular de sus datos, tiene que dar la autorización para el tratamiento. Entonces, siempre debe haber autorización por parte del titular para el tratamiento de datos personales. Y la otra es que quien recaba los datos me tiene que informar cómo los va a tratar y qué finalidad tienen. Y eso está en el aviso de privacidad. Por eso el aviso de privacidad es una obligación que les establece la ley, tanto a sujetos particulares como a instituciones públicas. Entonces, siempre que recabemos datos personales, nos tienen que decir. Eso tenemos que fomentar esa cultura cada vez más. Es decir, si alguien pide, me dan un formato que tengo que llenar en el banco, por ejemplo, tendría que venir ahí el aviso de privacidad. Recuerda que además de vernos a través del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, también estamos en www.sistemamichoacano.tv para que también siga y pues, toda la programación del sistema a través de la internet. Y bueno, estamos platicando con dos especialistas en torno a este tema, mujeres, qué bueno. Y quisiéramos que nos hablaran también un poquito ya cuando detectamos que vemos algo raro, que alguien está quizá, como dicen, observando o moviendo nuestras cuentas de banco, o que alguien está sustrayendo fotografías de una red social y las vemos publicadas en otra. ¿A dónde tenemos que acudir y qué es lo que tenemos que hacer como ciudadanos? Okay, No se peleen. Okay, lo que pasa es que hay diferentes instancias. La que es encargada de proteger los datos personales
es el Instituto Nacional de Acceso y Transparencia a la Información Pública. De transparencia y acceso. Transparencia y acceso a la información pública, es el encargado. Tenemos uno que es estatal, que es el Instituto Michoacano, pero por ejemplo comentabas en nuestras cuentas bancarias, ahí podrían entrar dos instituciones, que podría ser el INAI o podría ser la Conducef también. Entonces siempre van como de la mano el INAI con otra institución o otro organismo, otro órgano autónomo, dependiendo de la situación de que se trate. Por ejemplo, cuando son en redes sociales, puede ser el INAI, pero ¿La también policía cibernética? Sí, puede ser también la policía cibernética, pero también en las condiciones que te manejan las redes sociales, tienes que ver qué autoridad es competente. En muchas ocasiones señalan que para ciertos casos serán las autoridades de tu país, pero para otras cuestiones ya tienes que ir a Estados Unidos y te especifican un tribunal o en una ciudad en específico. Entonces, dependerá más bien del caso, pero digamos que el que se encarga de la protección de datos es el Instituto Nacional. Y ya una vez que pasó algo y que sí se interviene, sí se soluciona, ¿esas instituciones sí funcionan? Sí, claro. Sí, yo abonaría a lo que dice la maestra Ana, pero también hay que saber la vía y eso también es una cosa complicada porque hay que conocer muy bien la materia. A grandes rasgos, cuando detectamos que una empresa, que es un ente privado, está violentando alguna de las disposiciones que están en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, podemos acudir directamente al INAI, porque es una ley federal. Entonces, quien tiene competencia para vigilar a todas las empresas y a todos los particulares es el INAI. Cuando estamos hablando de sujetos obligados, pero lo hablamos a nivel estatal, entonces sí nos vamos al IMAI, que es el órgano garante estatal. Eso a grandes rasgos cuando detectamos que no están cumpliendo alguna de las obligaciones establecidas en la ley, como que transfirieron mis datos sin mi autorización. Que pasa mucho, ¿no? Claro. Que te hablan de un banco con el que tú no tienes ningún contacto. Así es. Otra situación. Así es. Si no tienen aviso de privacidad, si recabaron mis datos y no tienen aviso de privacidad. Entonces hay una serie de obligaciones para los responsables del tratamiento que si no la cumplen podemos ir a esos organismos. Pero igual, como dice la maestra Ana, hay algunos que se tipifican como delitos. Cuando ocurre eso, entonces sí ya hay que acudir a la fiscalía. Por ejemplo, en este caso tan sonado de la Ley Olimpia, y que es justo sobre protección de datos personales. ¿Qué quiere decir? Que bueno, esto es una serie de reformas, pero es para tipificar la violencia digital. Entonces quiere decir que cuando alguien difunde contenido íntimo sin mi autorización, por supuesto eso ya se tipifica como un delito y puedo acudir a la fiscalía. Usurpación de identidad también, que decimos comúnmente el robo de identidad, también es un delito, entonces también podremos acudir a la fiscalía. Y creo que sí son efectivos, incluso en estos temas de problemas de competencia, por ejemplo, hubo en 2015 un caso contra Google. Ahí siempre hay un problema porque Google tiene está la matriz en Estados Unidos y tiene las filiales alrededor del mundo. Entonces ahí a veces se da un problema para aplicar las leyes, pero ya ha habido precedentes también en Europa de reclamaciones contra Google, donde sí se aplican las leyes del país donde se... Que uno creería que es imposible, ¿no? Por el monstruo que es, por ejemplo, una empresa como Google. ¿Hablas del caso de Ulrich? ¿O de qué caso hablamos? Sí, y en Europa el de Mario Costeja, que fue el que es la piedra así toral del derecho al olvido, pero que está anclado a que los motores de búsqueda, es decir, Google, tengan que garantizar la oposición o cancelación de datos personales. Entonces también es muy importante. La verdad es que no lo sabemos. A veces uno piensa que no puede hacer nada, pero claro que sí se puede hacer y sí se llega hasta sanción, ¿no? O multa a los responsables de ese tratamiento. ¿Y qué pasa cuando pues trabajamos en alguna dependencia de gobierno y tenemos que hacer pública nuestra declaración patrimonial y bueno, y resulta que yo una vez me googleé
y resulta que ahí salieron cosas que pues yo no quería que salieran. Entonces, está bien pues, porque si eres funcionario, funcionaria de gobierno, y tienes que tener esa transparencia y todo, pero no se contrapone con todo esto, o sea, ¿no es un riesgo también? Sí, por supuesto que es un riesgo. A ver, también es que ahí hay que, la verdad es que en protección de datos personales cada caso hay que analizarlo a fondo. Por ejemplo, las declaraciones patrimoniales son una obligación, Claro. ¿no? Son una obligación incluso de transparencia, es decir, se publica, pero no quiere decir que todo sea público. Ahí es donde a veces perdemos este punto medio. ¿Qué quiere decir? Que cuando se tienen que subir las declaraciones patrimoniales de funcionarios, de servidores públicos, puede hacerse una versión pública, porque por supuesto no todo es susceptible de ser conocido de manera tan abierta. Quizás solo cuando hay una solicitud de acceso a la información, ¿no? Sí, porque si son datos, como lo comentaba la doctora, que pueden ser personales o sensibles, tienen que ser forzosamente una versión pública, porque es para proteger tu patrimonio. Claro. Por ejemplo, podrían preguntarme en la declaración patrimonial si tengo dependientes económicos y cuáles son sus nombres. Y eso, por supuesto, que nunca es información pública, aunque esté en mi declaración patrimonial. Y también te preguntan tu estado civil, claro, cuántas propiedades tienes, entonces, exactamente, si heredaste algo. ¿qué es lo que...? Ajá, Ya no voy a decir nada. No es cierto. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Una versión pública del documento. Es decir, se tiene que entregar, si alguien hace una solicitud y lo pide, por supuesto se tiene que entregar. Para cumplir obligaciones de transparencia, se sube al portal, a la Plataforma Nacional de Transparencia y también a los portales institucionales, pero eso tiene que ser una versión pública. Y eso quiere decir que estos datos que no son de naturaleza pública se tienen que testar, es decir, se tienen que cubrir. Claro. Entonces, eso es lo que tendría que operar. No siempre se hace, ¿no? O sea, a veces nos vamos de o no doy nada, ¿no? Y todo el documento no dejo que lo conozcan, o en este ánimo de ser, ¿no? O de que es público, pues entonces suben todo. Pero es cierto que hay información ahí que nos puede poner en un estado de vulnerabilidad, por supuesto, o de peligro, ¿no? Claro. ¿Tienen ustedes conocimiento de cómo estamos en esa situación? Porque a veces ni siquiera hay como el equipo humano o la infraestructura para cuidar bien de los datos, ¿no? Claro. Y no solo los datos físicos de guardar los documentos, sino incluso la ciberseguridad. Yo creo que todavía hay mucho camino por recorrer. ¿Por qué? Porque también hay que evaluar que esto es ha sido una materia de mucho desarrollo y muy reciente, ¿no? Tenemos la inclusión en el texto constitucional en 2015, después tenemos una ley general. Es decir, tenemos pocos años en los que los sujetos obligados, que son las instituciones públicas, pues han tenido que adaptarse para poder cumplir cabalmente cada una de esas disposiciones. Entonces sí creo que falta mucho. Primero, no tenemos cultura de avisos de privacidad, ¿no? Algunas dependencias sí, otras no, nos falta mucho en ese sentido. La ley manda que debemos estructurar un sistema de gestión de datos personales, que un sistema de gestión, bueno, está conformado por muchas partes distintas, desde saber cuáles son tus bases de datos donde guardas datos personales o los sistemas, quién los maneja, quién tiene contraseña. Entonces, la verdad es que es una labor titánica para los sujetos obligados. Creo que falta mucho por hacer, sí, sobre todo por el tiempo, pero creo que cada vez, ¿no?, tenemos que exigirnos mucho más, tenemos que exigirles mucho más a las instituciones públicas, porque no hay de otra, ¿no? Ya estamos ante la garantía de un derecho fundamental, entonces no hay marcha atrás. Sí, bueno, coincido con la doctora Claudia, se hace falta cosas, pero creo que eso es a nivel de todos los derechos, o sea, hace falta personas capacitadas para conocer y proteger estos datos personales. También hace falta financiamiento, hay veces que pues las instituciones hacen lo que pueden con lo que tienen, pero creo que vamos por un buen camino, y sobre todo que en estos últimos días he estado viendo que hay mucha promoción de la protección de datos personales. Supongo que fue por el Día Internacional de la Protección de Datos.
que fue el 28, pero me parece bien que estén preguntando, que se esté ejerciendo este derecho, porque la única forma de que siga evolucionando esta protección es ejerciéndolo. Bueno, y decir que la maestra Ana está muy involucrada en la preparación de recursos humanos en esta materia, porque es coordinadora de estos programas del Padrón Nacional de Calidad de CONACYT en el posgrado de la Facultad de Derecho de la máxima casa de estudios de aquí de la entidad, que cabe señalar fue uno de los primeros, si no es que el primer posgrado, el de Derecho de la Información en particular, en abordar todos estos temas. Sí, de hecho es el primero que hubo aquí en México sobre protección de datos personales, pero realmente no era solamente protección de datos personales, es una maestría en Derecho de la Información. La diferencia que tiene esta maestría a otras que ya se han abierto es que se tocan temas diferentes que tienen que ver con la información y con las personas, todas esas situaciones jurídicas que se pueden dar, porque de repente podemos escuchar que te capacitan para protección de datos personales o te capacitan para transparencia, rendición de cuentas, pero en esta maestría lo que intentamos hacer con los chicos es que piensen cómo esta información está evolucionando y cómo se tiene que proteger, cómo se tiene que regular, de diferentes maneras que se puede dar la información. Por eso te comentaba que hago experimentos con mis chicos de, a ver, Facebook, vamos a checar esto, ahora WhatsApp, vamos a verlo, también en educación, vamos a solicitar información a la SEP de, no sé, documentos, entonces los ponemos a hacer este tipo de cosas para que ellos mismos generen conocimiento de estas cuestiones y problemas que se susciten. Así es. Y valorar la importancia de todas estas cuestiones del derecho de la información, ¿no? Se nos va a acabar el tiempo, en cualquier momento nos cortan, pero fuera del aire me comentabas algo del testamento, de cómo tienes que heredar hasta tus cuentas sociales, tus contraseñas, porque como lo mencionaba la doctora Claudia, pues es un derecho que lo ejerce la persona, ¿no? Como titular de ese derecho. Entonces, ¿qué pasa después? Sí, bueno, dentro de la maestría hay una alumna que está haciendo una tesis con relación a Facebook, que era sobre el derecho a la propia imagen, y se topó con qué pasaba con las personas que fallecen, qué hace Facebook. Entonces empezó a investigar en las mismas condiciones que tiene Facebook y señala que sí hay una parte en donde solamente si el titular de esa cuenta de Facebook señala en su testamento una persona para cancelar esa cuenta, se puede hacer. Si no, lo único que sería una cuenta conmemorativa, es decir, solamente tendrían acceso los familiares y amigos, y no se puede subir información, solamente es como para recordar a esta persona y no está abierto al público. Pero lo que nos sorprendió con esta alumna fue que ya en el testamento ya no puedes poner o debes de poner tus propiedades o a quién les dejas a tus hijos o fideicomiso, lo que sea. O sea, ya tienes que pensar en tus redes sociales a quién le vas a dejar para que los cancele, para que los continúe o no sé. Entonces, hasta ese grado ha llegado la evolución de la información. La importancia de nuestros Qué datos. importante, de verdad, todo lo que han venido a platicarnos. Pues una conclusión muy breve porque estamos a punto de despedir. Pues nada más ejercer este derecho de protección de datos personales es la única forma de que siga evolucionando. Así es. Yo también la recomendación sería que seamos muy prudentes, ¿no? Que nos hagamos conscientes de lo que vale esa información, entonces protejamos nuestros datos con mucho cuidado y además si estamos ante alguna vulneración, pues justo ir a los medios legales pertinentes, ¿no? O sea, no quedarnos sin acción. Así es, pues muchas gracias Ana Claudia, gracias Astrid. No se queje si no se queja, hay que hacer algo. Muchísimas gracias por habernos acompañado entre amigas, muchísimas gracias a Claudia Heréndira Cortés Núñez, a la maestra Ana Guzmán por habernos acompañado esta noche y a usted, por supuesto, lo invitamos el próximo jueves entre amigas, entre amigos. Moni, gracias. Gracias Astrid, gracias a todos. Hasta la próxima, buenas noches.